Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Drogas Primitivas, un podcast de análisis de historia, de arqueología, de historiografía, de antropología, para analizar cuál es nuestra relación con ciertas sustancias, con ciertos efectos y cómo han afectado al desarrollo y a la evolución de las sociedades a lo largo de la historia. Para ayudarnos a arrojar luces sobre este tema tan dinámico, difícil, complejo y también tan anecdótico, está nada más ni nada menos que el novelista, el antropólogo, el viajero, el presidente de la Cámara Chilena de Comercio, o sea, de la Cámara de Comercio chileno-iraní, Mateo Barros. ¿Cómo estás? Muy bien, Simón, ¿cómo estás tú? Muy bien, expectante, optimista y también muy emocionado por este nuevo episodio, y también le damos una cálida bienvenida a el también aventurero, viajero, al filólogo, al filósofo, poeta, también escritor, sociólogo y licenciado en estética, Juan Cristóbal Morel. ¿Cómo estás? Muy bien, Simón, un gusto estar nuevamente aquí. Te olvidaste mencionar que Juan Morel es también maulino. Es maulino, que Maulino, es muy sí. importante Que porque muy familia importante. maulina. Sí. sí, es un heredero o continúa el legado, lleva el testimonio de los poetas láricos, sin duda. Los láricos no es necesariamente maulino, pero habían es súper dentro de los maulino. maulinos habían láricos. Pero es como uno aprendió en matemáticas, en el básico, es como son conjuntos que se intersectan. Claro, pero lárico, solo para explicar que lo mencionamos, es la poesía que, como decía Cristian antes aquí hace un rato, que Hogareña, hogareña, provinciana. Oye, pero para abocarnos, para concentrarnos en aquello que nos convoca, y antes de hablar de ese misterioso artefacto que nuevamente ha traído Cristian Mateo Barros de alguno de sus viajes, quién sabe dónde ha estado, pero recordemos que Cristian Mateo hace servicios de transporte para museos y privados de objetos de excavaciones, de objetos de museos, museográficos, si se quiere. Pero antes de hablar de ese extraño objeto, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que se trató nuestro último episodio, en el que comenzamos hablando del canibalismo y terminamos hablando de el concepto o palabra fármacos, porque en este episodio vamos a hablar de las drogas y los dioses, las drogas y las religiones, o la relación de ciertas sustancias con la vida espiritual. Pero antes de eso, Mateo, nos vas a ayudar por favor a recordar por qué hablamos de canibalismo como una droga, cómo es el canibalismo una droga y por qué terminamos en el concepto fármacos. Perfecto, Simón. Déjame darte una breve síntesis de lo que tocamos anteriormente, de manera lineal y... Era peluda, es que era difícil. ¿Qué cosa ¿no? era difícil? Porque el canibalismo como droga fue chocante. Muy chocante. Yo Hay no que estaba preparado para esa hablar de conversación. canibalismo siempre es difícil, no es como una avisó. conversación fácil en general. Pero, Juan Morel, por favor, vamos al corazón del argumento. Al corazón El corazón del canibalismo. No, el corazón del argumento era... Oye, perdona, el corazón era especial para los caníbales. No, Obvio pero- que sí, ¿o no? ¿Cómo sabían que era especial si no tenían Ya, pero doctores? mira, Vamos, si primero- te vaya a comer a alguien, obvio que tú, igual alguien decía, yo me como el corazón, como que era como... Pero ¿cómo yo sabían el que el cerebro. corazón era más importante que un ojo? No sabemos. La verdad, no lo sabemos. Así que mejor dejemos a Cristian que nos recapitule. Ya, perdón. Perfecto. Pero el corazón igual. Recuerden anticucho esto. corazón peruano. Recuerden esto, la relación íntima y casi universal entre drogas y estados de conciencia alterados. Absolutamente. Casi una definición básica de droga. O sea, ¿religión igual droga? Vamos con calma. Primero, No La tan, casi no la- tan lejos. no tan lejos. cerebrito. tal vez la definición más básica que uno pudiera acuñar, cómo se podría caracterizar la droga, es aquel elemento químico, en un sentido amplio, que induce estados de conciencia alterados. ¿Y la religión es necesariamente un estado de conciencia alterado? En gran parte sí.
Ya, la experiencia religiosa No. de ¿quién cantaba? ¿Quién cantaba? Es casi una Es experiencia una religiosa. experiencia ¿Y religiosa. qué me ¿Quién decía? canta Algo esa que no weá? me toca. Como, no sé qué decía. Sentir, me toca. Hoy lo bueno es inculto. Besar ¿la la boca tuya merece. crees? Ya, pero Descansa. En todo Yo caso, muy recuerdo- cerca, porque el sexo también es. una experiencia religiosa. No, también es un inductor de estados de Es canibalismo conciencia. también el sexo. Como entre caníbales. También hay una parte. Culiar es muy de comer. Por eso uno se come. Nos comimos. Bueno. ¿Qué dijiste tú? Algo dijiste que yo estaba en contra. ¿eh? Cristian Mateo, nunca había escuchado tremenda barbaridad. Tamaña. Perdón. No, no, Oye, estamos hablando de yo me pongo religión, ordinario. por favor. No, Este no, programa es que es rico que comerse. está- no, La primero, religión se basa ¿Tú nunca en te has prohibir comido? cosas. Ya, no, está muy cerca realmente sexo con droga y con religión. absolutamente. Como ambos son inductores de estados de conciencia alterados. Y hay muchas Son, podemos decir, religiones son momentos umbrales en que se pasa del plano de lo profano De al la vida plano de lo- aburrida y cotidiana. totalmente del plano de las reglas de, digamos, del reino de la necesidad a el reino de la libertad, desde la conciencia profana, regular, cotidiana, a un tipo de conciencia que es excepcional. y yo Libertad, recuerdo- igual ahí pusiste un concepto más, Tal vez más podríamos- moderno para podemos decir una fantasía de libertad. Claro, o ese otro espacio en que no están necesariamente dadas las cosas como Si suelen uno, estar. si uno lo ve bien, la religión es el dique, la contención, el corsé de lo sagrado. Porque el sagrado parece ser un espacio puramente individual, Yo me acuerdo extático, una cosa muy explosivo. explosivo y Pero- potencialmente anárquico y asocial. Y, Para- y al mismo tiempo, perdón, como que muchas veces, y esto no sé si es siempre, porque no conozco realmente, pero muchas veces esto lo vi en la película 300, que es súper buena, pero que representan el oráculo de Delfos, creo que era, que famoso. el famoso oráculo, pero que la loca Conoce que a era ti el mismo. oráculo está absolutamente drogada, ¿cachai? Entonces, Que realmente es la sibila. Perdón, es la pitonisa. la pitonisa. pitonisa está, Porque en Delfos... está hecha con neta esa loca, weón, está drogada en serio. Bueno, ¿En la O película? sea, weón, llámenle, weón, amiga, me dejaste sola. ¿Cachai? Weón, o sea, está mal. Y bueno. Es que no voy a llegar y andar Y también adivinando en la cosas así serie nomás. Vikingos, el pitonizo, que no sé quién, un loco como Ah, sin ok. ojo, Sí, güey. se drogaba también. Y todos cuando querían conectarse con los dioses, básicamente comían hongos los vikingos. Y Aquí no- ahí venía Te Odín, puedo- ¿cachai? oye. a hablarte. quiero volver, tomando tu tema, quiero volver al Y los aspecto chamanes general. Quiero volver al aspecto Están todos drogados también. Quiero volver al aspecto Que en el general. buen sentido del po. todo La drogado. cultura chaví, en todas las culturas aquí del La mundo ayahuasca, andino. weón, es súper religiosa. Tratemos de volver Muy al, emocionante este al hilo rojo de nuestra conversación. Ese que hilo es rojo la- es como desde las moiras. Sí. No, realmente por qué el no? hilo rojo hace alusión a los cables o grandes sogas de marinería, sobre todo de la... Náutica, esto es jerga sobre todo náutica. es jerga náutica, sobre todo de el... Yo no sé nada, jerga, nada, de no he la andado marina, nunca en sobre- bar. Fanal, ahí te dejo. sobre todo el farol de un barco. Bien. Eh, Es que al final de Arthur Gordon Pym, un libro precioso que me recomendó Cristian Barro, hay un diccionario con jerga náutica. Qué lindo. Qué cosa más bonita. pero Te lo agradezco tanto. el hilo rojo es el nervio que se encuentra en el corazón de una soga de marinería. Es el alma de una Es el soga. alma de Está una dentro soga de del, marinería. del Sí, cordel. está adentro. Sobre todo, esto fue originalmente de la Cuando marina inglesa. volvamos a los hilos rojos. Cuando Sí. decimos el No sé hilo todo- rojo, no Que sé Harry todavía Potter qué se lo roba también para las varitas mágicas. No cuando te sé. decimos Súper el hilo importante. rojo, es el corazón, es el nervio central de una Del soga de de una marinería. Ya, pero ¿qué tienen que ver las drogas con los Con la dulces? soga. Realmente. Todo. Ya. Porque las drogas son los primeros inductores de estados de conciencia alterados. ¿Hay drogas antes que religiones en la humanidad? Su nacimiento es concomitante, es casi simultáneo. Nace el uso de sustancias, o sea, ¿conocemos la sustancia psicotrópica y conocemos la religión al mismo tiempo? Yo creo ¿Cuándo empieza el mono a rezar? ¿Cuándo empieza el esa es mono a una buena rezar? es una linda pregunta. ¿eh? Sí. ¿Cuándo empieza el mono a rezar? Tal vez cuando consume... volado? Tal vez el primer episodio es el seguimiento de objetos de presa.
de animales en la cacería y tal vez en la elección de tipos ¿Cómo de... no vuelve? A ver, dale. Cuando el mono empezó a rezar, ¿Sí? cuando primero dejó de ser puramente un mono frugívero, que solamente come fruta, y se convirtió en un monstruo primero carroñero y después cazador. Tal vez siguiendo las evidencias, huellas, pistas del ganado, descubrió heces. Y en las heces del ganado surge un tipo de hongo, vernacularmente se le llama cucumelo. Sí. Perfecto. Pero es un tipo de... Vernacularmente, que es como... Sí, pero es un tipo Los de... Es un tipo de vernaculares. Amonita muscaria. Los vernaculares. Nosotros los vernaculares le decimos cucumelo. Vernacular culiao. ¿Cómo le dicen ustedes los vernaculares? Cucumelo. Oye, pero ya. Es que es Igual ahí entramos en el terreno de la especulación. Pero la complicado pregunta este tema. es muy linda. ¿Cuándo empieza a rezar el mono? Pero solo empezamos a rezar porque nos drogamos, ¿no rezábamos No, y es que- antes del cucumelo? Igual ahí yo creo que... Siempre hay un enorme abismo de enigma. No lo sabemos todo. O sea, no, porque no hay tenemos registros idea. del rezo, pues como que no Obvio. tenemos No, pero como cresta saber nada. digamos. Hay un libro que no me gustó mucho, pero me acuerdo de una parte bonita de la Susan Sontag, que tampoco la he leído mucho, solo me leí de ese libro y otro, que se llama Ante el dolor de que era una lata tremenda. Pero quizás es súper buena la escritora y yo no la entiendo. Perdón, me retracto de inmediato. Pero en una parte hay una escena en que un ser, como un tipo, un mono, yo me imaginaba un mono Un todo el mono. rato, un chimpancé me imaginaba yo, pero era un Homo erectus, que no, o previo a eso. Pero no, ella no lo decía de esa manera. Esto es los seres que habitaban la Tierra antes del pensamiento, en el fondo, caminaban en cuatro patas hasta que se enderezan a agarrar una fruta y sin querer miran el cielo, el firmamento. Y sin querer clavan la mirada en las estrellas, y eso los hace enderezarse la pregunta y preguntarse por el afuera, el infinito, el qué sé yo lo que vieron, los hace enderezarse en el fondo. Eso es lo que genera el Homo erectus. Es una linda metáfora. Es súper metafórico, obvio, pero digo, ella en el fondo le atribuye la la fruta. experiencia... No a la fruta. A la astronomía amateur. Claro, eso. Una ¿Que la wea así. astronomía amateur nació por hambre? Como... Ya no, pero ¿cuándo nace la religión y si nace creo independiente que- de la droga o simplemente... No, es la interacción básicamente con drogas, la que incluso a un nivel, podemos decir, de evolución biológica, material, propició, catalizó el desarrollo de ciertas estructuras encefálicas, neurológicas, que permitieron el desarrollo del lenguaje articulado y las nociones de número y de Entonces, tiempo. si drogamos a los animales o si los animales aprenden a drogarse, van a eventualmente aprender a rezar y a hablar. No lo podemos saber, pero tenemos un espacio de especulación legítimo para asumir que la interacción con el consumo puramente intuitivo, accidental, empírico, de las drogas que surgían, de los hongos alucinógenos que aparecían en las heces del ganado que seguíamos, esto es bastante evidente. Una forma de saber dónde está una vaca es seguir la pista hacia alguien que está en el campo. Hay una plasta seca como acartonada y después a los 100, 200 metros aparece la otra plasta. En estas plastas hasta ahora surgen de manera espontánea un tipo de hongo. Ese hongo es alucinógeno. Seguramente la interacción durante 100.000 años provocó Que es harto. Eso es Tiempo una... siguiendo Pero vaca. evolutivamente eso es más o menos lo normal. Jesús entonces era una No, es persona que harto tiempo estaba siguiendo drogada. vaca. Los profetas, por ejemplo. Hay un antropólogo, te invito a que los busques por internet, que es el apellido es Allegro, con doble L. Y él fue uno de los primeros investigadores de Qumran. Qumran es una cueva en el norte de Jerusalén que durante 250 años... Yo estaba en Jerusalén. ¿Y no fuiste a Qumran? No Qumran tenía idea. son las cuevas en torno al Mar Pero Muerto. fui por droga. Perfecto. Advierto, en serio. Pero no Éxtasis, llegué que es a la droga Qumran. nacional de Israel. No, perdón, una pequeño paréntesis. Rafael Meshulam, que es Famoso Mechulam.
el famoso Rafael Meshulam, que fue la persona que Famoso, pero lo describió por primera vez en las ciencias médicas la molécula del THC, lo que abrió todo el campo de investigación del cannabis medicinal. Y él murió hace muy poco, hace 3 años, por ejemplo. Y él pertenecía a la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue fundada por 8 premios Nobel, entre ellos Einstein, Santa Rosa. Einstein, Santa Rosa. De ahí, Santa Rosa de Lima. Qué lindo como hilamos. Y Bien. Santa Rosa de Lima, el barrio Malgache. Ayahuasca, Perú. El barrio Malgache del tráfico del guano pacífico. Oye, qué pero se drogaba volviendo al hilo rojo. Volviendo a nuestro hilo rojo. Nuestro hilo rojo, porque ya. Drogas en verdad, y dioses. si la- ¿Cuándo el mono empezó a rezar? ¿Quién fue primero, si la droga o la religión? Es una pregunta que evidentemente no tiene respuesta y todo van a ser especulaciones, pero lo que sí podemos saber son registros, de los registros más Yo no antiguos soy que ningún hay. monito. Que yo no vengo de ningún drogadicto. Como- yo no vengo de mono drogadicto. Eso, ¿y por qué si la droga es a la religión? Cristian no cachó esa referencia, pero Eso bueno, fue una referencia a a un Chávez. video. No, No. a un video de un niño evangélico. Bueno, bien, igual sí. Bueno, Bueno, da lo mismo. también a Chávez, que es como un niño No, pero era un evangélico. niño evangélico que decía, que yo no vengo de ningún mono. A mí me creo Pero hay Dios. cachado pero no estos importa. evangélicos que Ah, hacen perfecto, que como- no creen en la evolución. Claro, sí. Claro. Ja, ahora bien, la evolución tal como se enseña en el colegio no tiene ningún sentido. No, a ver, ¿por qué? No, ya filo, nos No, esto va a ser muy largo para La otra. weá. Pero nuestro No hilo podéis rojo... decir eso, no Eso podéis- suena al borde de lo conspirativo. Ay, La bueno, es que Tierra yo creo redonda. Ah, totalmente. ¿Tú crees que la Tierra es redonda? Oye, Bueno, no es redonda. No es geométrica redonda. pero- No podría ser redonda, eso es imposible. ¿Por qué? Es No, un esferoide. Sí, pues Ah, no es, ya, pero- no es, ya, pero no es un cuadrado, perfecta po. la weá. No, Oye, no, es un pero esferoide. volviendo a registros antiguos, porque de eso veníamos incluso el capítulo pasado, episodio. Te dije que palpico con la weá de la evolución porque me dejaste pensando y Cagaste. dije, obvio que no, pues si esta weá, el darwinismo es viejo, po. Y yo opino exactamente lo mismo que Darwin, que un viejo que se murió. Querido, hace- el principal mecanismo, uno de los principales mecanismos evolutivos no es lineal, es decir, de descendencia, una generación a otra generación, ni actúa podemos decir, por presión selectiva del ambiente. The survival of the fittest, la supervivencia El más- del más hábil. El más adaptado. Uno de los principales mecanismos de evolución es la simbiogénesis, es el intercambio horizontal entre material genético de un individuo, de una entidad biológica que no pertenece a nuestro linaje, que es por ejemplo una bacteria o un virus, que interactúa con nosotros y logra inscribirse en el ADN en nuestras células. El ejemplo básico de esto es que la primera célula compleja, que se llama eucariota, surgió cuando una célula primitiva que no tenía, podemos decir, un aparato de síntesis. Es un simbionte. Sí, la primera célula compleja es un simbionte que se comió otra célula Venom. que se llama mitocondria, Sí, que cacho, sí. que es Estuve en realmente esa clase. Yo conozco a la mitocondria. Yo sé la mitocondria. que la mitocondria es una célula Que hace primitiva, energía ATP. que la mitocondria la única función que tiene es realmente sintetizar energía de los nutrientes que capta la célula que contiene la mitocondria. La mitocondria Che, tiene... madre, fui a esta clase entera, me acuerdo perfecto. Y Profesor David, gracias. Ya, Yo no este puse mecanismo nada de de, atención en esta clase. No, yo me sé perfecto este de lo que mecanismo estamos de hablando. evolución es Estoy el tranquilo, ¿cachai? Yo lo Esta aprendí Esta es la después weá en que YouTube. era ahí. Mitocondria que hace energía ATP. Que procesa proteínas. la ¿Quién hace la transforma en energía qué? ATP? La mitocondria. La mitocondria. Señor Simón, ¿quién hace la energía ATP? Mitocondria. Mitocondria profesor. 7, gracias, profe. Me lo pongo yo solo. Así. Mándemelo por Facebook. Oye, drogas y religión. drogas y religión. Nuestro Por hilo favor. rojo siempre. Sígueme. ¿Desde cuándo el mono reza? Sí, pues Bien. nos vamos a saltar de la mitocondria al mono drogado. Pero que es lo mismo. si lo Estamos ves hablando ahí. de lo mismo. Estamos hablando de lo la mismo. mitocondria. Totalmente. Siempre es circular. Es pendular. No, es zigzagueante y es un movimiento Es espiral. espirálico. Es un bucle que se va retomando.
Igual que como avanza lo vi en El Instagram. podcast. No, Esto tiene... Igual que nosotros. no, mira, como avanza el sistema solar en el espacio, y cachado que es como que nosotros lo Esto tiene- representamos querido amigo, esto tiene- redondito, pero en verdad se mueve. Esto tiene todo el sentido porque una de las investigaciones más brillantes y sugestivas sobre el consumo ritual de ayahuasca realmente dice lo siguiente: en estados de conciencia alterado, nuestro ADN vibra de tal manera que produce visiones tópicas, reiterativas en el consumo de ayahuasca, que son las serpientes de fuego o las serpientes fractales. Aparece- ¿Por uno tiende qué, a ¿por alucinar qué con pasa eso? esa wea? ¿Por qué se nos repiten los aliens? La explicación, el nombre ¿Por del... qué más gente ve aliens cuando toma DMT? Querido amigo, el libro se Yo no llama... vi aliens, que pero yo ayahuasca. vi unos, Querido mío, a unos la- Los monos. seres. Vi unos monos. Hay otros seres. La gente se da cuenta Vi que unos hay monos. otros. Pero también venía medio El predeterminado. libro clásico se llama La serpiente cósmica y es de un antropólogo suizo. Qué nervio que sea verdad esa weá, por la chucha. ¿Qué no cosa? quiero. ¿Los monos? Los otros. Los Es que- otros. Es que lo interesante de la ayahuasca, que los motivos de la alucinación no son caóticos. Yo siento ahora que estoy un poco alucinando ya. Los Yo motivos no, o figuras no. de la alucinación son tópicos, son reiterativos, son canónicos. En una cierta fase aparecen homúnculi, son pequeños hombrecillos. ¿Por qué? Nadie sabe. Te voy a dar una explicación Espérate, posible. esto es- Y en o sea, otra, y en ¿todos otra. ven enanos? ¿Todas las drogas ven enanos? No, no, Ah, no. me acuerdo. Ayahuasca. Ah, No, no, todos pero- los que toman ayahuasca ven enanos. En gran parte sí. Son No, y tópicos. Oh, ¿Por qué? O sea que hay arquetipos de como mentales Sí. Y en o otra, psíquicos. en otra fase ven serpientes fractales, espiraladas, ¿Cómo y es en eso? pareja. Pero yo Pero siempre no es pensé como que el eso tenía fractal como... típico, el túnel. Yo he visto el túnel. Pero eso yo túnel y a las pensaba que era presencias. porque que era como que tenía una explicación como porque la irrigación sanguínea hace que se te dilate la pupila y cuando la pupila se no sé Pues qué, yo lo he ve visto fractales, con los ojos ¿cachai? cerrados. Ah, bueno, igual está tu pupila ahí mirando No sé, la luz. no digo que sea la pupila la explicación, sino digo que tenía una explicación de ese tipo, que era Ahora. ¿por qué vemos fractales o por qué vemos cosas que Durante no están ayahuasca. durante cualquier droga? ¿Por qué vemos lo mismo? Porque somos ¿Por qué limitados. se nos digo. repiten? Bueno, weá? la explicación- Es muy raro. Yo creo La somos explicación, bien la limitados. explicación de un antropólogo canadiense suizo, el libro se llama La serpiente cósmica. La explicación es muy Canadiense sencilla, fui suizo, suena como un Yo weón. no confío en ningún Fome. de esa weá. pero suena de una No, persona, ni uno una so- persona no, fome y por lo no, tanto que ni uno seria. so- Claro. ¿Correcto? Fome. Yo confío en él. Fome es una palabra no negativa. No, es prestigiosa. sí. Estando ¿Qué? en Chile una Pero persona qué- seria. pero- El mejor disco de los pero- tres, el Fome. Pero pensando en eso, como que poco respeto se le tiene a los filósofos caribeños, ¿cierto? Claro, caribeño. Es una Oh, no, ingratitud. en Eso serio. lo dice un No. filósofo. Es una Mira su ingratitud. mira su guayabera, es lo que está diciendo es mentira. Es una ingratitud dada la existencia de Andrés Bello. Porque, a ver, desarrolla. No, porque Andrés Bello era venezolano. Sí, po. Oye, Conche Guinea. tu madre. ¿Cómo así? Es como... Joder, Ahora, era un venezolano fome. Fabricio Copano tiene un Y chiste se, muy... y se vino para Chile, ¿cachai? Porque encontró que necesitaba un más país más fome, para vivir, ¿cachai? Totalmente. Claro, era chileno. Era un chileno. Era un chileno que no lo sabía. Era un Y se trajo chileno... a su mamá, Antonia López de Bello. Que Mentira. ahora es una calle del carrete. Y la pobre señora nada tenía que ver con eso. Nada Era tenía solo la mamá de Andrés Bello. Creo que ni se vino para Chile. Solo era su mamá. Pero nuestro hilo rojo es... Drogas y dioses. dioses. Los- drogas los y ¿Cuál monitos fue el primer rezando. dios de la historia? Nadie lo sabe, Simón querido. ¿Cuál es el primer dios documentado de la historia? ¿Cuál es la primera religión de la historia? Que no son los más Sumer. antiguos, los más Espera, antiguos, perdón. bueno. Sumer. ¿Qué es sumerios? Son los sumerios. Ur, Esa es... Uruk son las primeras ciudades sumerias deben ¿Eso ser por qué alrededor- suena a Borges? por, Ah. por el cuento Tlön Ugbar Orbis Tertius. Sí. Que tiene... Lindo eso. tiene ¿De qué se ap- trata ese cuento? De que encontré. Un amigo encuentra una enciclopedia y en un tomo huérfano de una enciclopedia, un amigo en la casa de otro amigo, que es realmente Borges en la casa de Bioy Casares, encuentra un tomo huérfano. El de la invención de Morel. Sí. ¡Uy! Ese libro es pelacable. Tú Yo me no lo leí, diste. yo no lo Sí, sí, leí. sí. Tú me lo regalaste. Yo no Sí, lo era- leí y es mi apellido. Como que tengo No, que- ese libro es descolocante. Es un poquito ciencia ficción, más que Yo no de estaba fantasía preparado para gótica. leerlo, fue muy Bueno, loco. pero
Ur en Sumeria. Ya, Ur y Uruk eran las ciudades más antiguas. Esto es neolítico, es como después de la revolución neolítica. ¿qué había en una ciudad así? Eran grandes ciudades de adobe que ya contaban con cervecerías, Muy bien. con prostíbulos. Bueno, el templo y el prostíbulo era lo mismo realmente. El templo, el banco, el granero y el prostíbulo era lo mismo, era la ¿Cómo? misma institución. ¿Mismo edificio o El mismo distinto edificio. No, el mismo edificio. El mismo complejo arquitectónico Ahí era como Hermosilla. el banco, el Medio como prostíbulo, Spinac. la carnicería, Hermosilla, que es el caso. Bueno, la todos carnicería y el conocemos palacio. Hermosilla. Para, Y la casa del dios. para el templo, el prostíbulo, El banco, el banco. la carnicería. No, pero es mucho. No, Y el Esto, palacio del dios. es básicamente un mall. Un mall con iglesia. Pito, No, corrígelo no. porque esa fuente está claramente errada. ¿Cómo va a estar la carnicería en el mismo lugar? Que el prostíbulo. No, que y el que banco. templo, sí, y que pero el lo banco. otro me da lo mismo. Querido Yo mío. digo la carnicería y el banco. Templo y carnicería es lo mismo. No, pero banco, yo te estoy hablando. Banco. La plata no la Mira, agarré el con las banco manos no puede sucias. estar- Eso lo sabe cualquier civilización. No, querido amigo. No, que eran monedas. El ¿Qué había? principal. ¿Cuál era la moneda? El principal Te estáis ítem. arreglando, Cristian Barro. El principal ítem de riqueza era el ganado. El nombre de ganado en latín es pecu. De ahí viene vaca pecu. Perfecto. El nombre de la moneda es pecunia. Vaca pecu. Tú siempre me sacas este argumento, pero yo me acuerdo, te voy a sacar uno de vuelta porque cacha toda la atención que te ponía en clase. Era Vaca. otro nombre para ganado. Res. Res pública. Sí. El La ganado república público. viene El del- ganado público. ¿Viste cómo te pongo atención, Cristian Barros? Qué increíble. Oye, Sí, pero ahora ya, sí, la vaca lo es todo. Porque la vaca tiene. Res pública, Ya, pero no puede- La vaca tiene. el ganado. La vaca tiene droga. La caca es leña para quemar. El cuero es la vestimenta. La carne es el alimento. La sangre también se aprovecha ¿Cuál y es se la bebe. droga? el Es cogumelo. el hongo de las heces, de las boñigas de la vaca. ¿Y por Oye, qué sale pero- ese hongo ahí? ¿Perdón? ¿Por qué sale ese hongo de esa caca y no de nuestra caca? Nadie realmente lo entiende muy bien. A lo mejor hay una relación simbiótica en el intestino de la vaca. Tú sabes que la vaca es un rumiante, tiene un sistema de estómagos. 4. Perfecto, un sistema de estómagos. Al consumir Bien una enorme Simón, cantidad de... La mitocondria, 4 ATP, 4 estómagos. Y te saqué la otra, el Borges. El re- y culiao, el, re- me la el saqué- Borges y la ese me la saqué República. del hoyo. Ese, la Y de Borges me la saqué República, del la hoyo. República. Sí. No, pero me Oye. acordaba que Borges había, alguna wea rara había hecho ese ¿Cómo? concha su madre. Urpis. Hilo rojo, ¿cuál fue el primer dios registrado? Seguramente fue Enlil o Enki En él. en Volvimos Sumeria. en él. Volvimos a ver. Volvimos en él. Fue Enlil o Enki, el Nuestro- primer ¿Y dios. cómo eran esos dioses? ¿Qué hacían? Realmente eran dioses que venían de otro planeta y que establecían la esclavitud en la Tierra. Y que creaban diferentes generaciones de seres humanos, unos muy imperfectos, otros muy poco amables y muy soberbios, hasta que llegaron finalmente a un tipo de híbrido que era lo suficientemente servil y dócil para ser esclavo infinito. ¿Esta De los gente dioses. tenía una De los escritura? dioses. Sí, obviamente. ¿Esto está escrito o solo.? Esto está escrito en diferentes... Enuma Elish es tal vez tu fuente. Enuma Elish es el... Qué Enuma buena Elish. idea, qué buena historia. O sea, en el fondo habían que un. esto es Primero los increíble. dioses hicieron unos humanos que eran muy. Pero qué Imperfectos. Pero imperfectos, no sabemos cómo. No, andaban en cuatro patas. Ya. Más imperfectos que nosotros, digamos. Sí. Otros ya eran demasiado antes perfectos. del Homo erectus. pues, bueno. Hicieron unos demasiado perfectos. Demasiado perfectos. Hermoso. Obvio que después no les No sirve. No, no. Y ¿por qué- llegaron- ¿Por qué no Espera, servían? espera, pero Porque eran pero demasiado geográficamente, ¿dónde inteligentes están? y adivinaban que iban a ser los Pero, dioses. espérate, ¿dónde están Ahí- estas personas y en qué fecha? Después un mito. Sumeria es ¿Cómo va a ser alrededor- un mito Sumeria, weón? Sumeria es 4500 antes de Cristo. No, sí, digo. No existían pirámides y ya Sumeria era una civilización Pero urbana. China no existía antes que 4500 antes de Cristo. Los O sea, chinos, o sea, la dinastía. Yacimientos agrícolas con cerámica aislados, sí. Estamos hablando de civilización. Pero Sí. no había una civilización china antes de 4500. Civilización implica, la palabra civilización esconde ciudad, Sí. ¿correcto? No tenían ciudades. Tú puedes Los tener... chinos no tenían ciudades. No antes de Sumer. Sumer es la primera ciudad del mundo. Es la primera civilización y eso Civilización. significa que hay Bueno, la por lo que suficiente estamos aprendiendo, complejidad ¿no? social y excedente agrícola, alimentario, energético
para poder tener una población especializada en Ya, pero herrería, Prostitutas, carne, vaca. obvio, Ya, pero espérate, estrato solo burocrático, quiero hilar. músicos. La primera civilización significa ciudad civilización. Oye, ¿y cómo se llama este mito es que está esto muy bueno? El weón. Numa Elish. Numa Elish, el mito de que en el fondo los dioses hicieron unos humanos que eran muy pencas, después hicieron unos que eran demasiado Pero esto perfectos, está escrito Siempre de para que- ser esclavos. y ¿esto es la después, después nos escritura hicieron a nosotros que cuneiforme? somos... ¿Ah? Esto es escritura cuneiforme. ¿Qué era? ¿Dónde está escrito esto? Esto está escrito en tablillas, que eran tablillas de arcilla húmeda, fresca, que con una cuña, de ahí la palabra cuneiforme, forma de cuña, se inscribían. ¿Perfecto? Esto es la primera escritura también. Es la primera escritura registrada. Los sumerios. Recuerda que el término historia significa el comienzo de la escritura. Claro. Civilización significa el comienzo de las ciudades e historia significa el comienzo de la escritura. Y los Antes de la egipcios, historia Los primeros, así, los faraones. son esa wea- 500 años después de Sumeria. Ah, no tanto después, po. No, de hecho, la tesis clásica, que se llama la hipótesis amítica o algo así, es que Sumeria, a través del comercio del Mar Rojo, influyó en la creación de la civilización Ya. egipcia. Y ahora viene esta pregunta. ¿Y con qué se drogaban esas personas? Posiblemente, originalmente, solo con cerveza. ¿Y Porque con eran- eso vieron esos dioses? Déjame ir al punto. Sumeria inventó la cerveza. Le debemos mucho a Sumeria, ¿eh? Deberíamos hacer Deberíamos una, chela, hacer una IPA que se No, llame deberíamos hacer un Sumeria. feriado por Sumeria, como en general, como un feriado. qué? Hoy celebramos el día Ahora, de Sumeria. recuerden- La civilización más antigua hicieron la chela, los bancos, Weón, carnicería, está buenísimo. puta, y el mito que decía que Los dioses hicieron esclavos. en el fondo nos hicieron muy ahueonados, muy perfecto, y después hicieron una mezcla que somos nosotros. ¿Pensamos porque bueno. nos drogamos? Muy posiblemente pensamos porque nos drogamos. Y la interacción... ¿Rezamos porque nos drogamos? Evidentemente. O rezamos porque pensamos, porque nos drogamos. Es que si ya tienes pensamiento abstracto... ¿Qué- ¿Rezamos o pensamos antes? Piensa esto. Pensar es hablar para uno mismo. No existe pensamiento sin lenguaje articulado. Sí. Perfecto. ¿Ya? Cuando tú tienes introspección y surge la conciencia de un ego, muy posiblemente tú proyectas tu propio ego al espacio, al exterior, es como... y creas de ti mismo un gemelo más poderoso. Una especie de amigo imaginario. ¿Hay otros animales que puedan hacer eso? No, tengan una aparentemente idea. no. No, Jane ¿cierto? Goodall, que hacía las típicas investigaciones de chimpancé, No, ¿cierto? Eh, Estos buenos no pare- pueden hacer esa wea. parece No pueden que- rezar los chimpancés. parece que los chimpancés sí pueden tener cierta expresión de sentimiento religioso cuando sacrifican a alguien, el lugar donde hacen... Conche tu pico, ¿en serio tienen ritos? Parece que tienen ritos. ¿La ritualidad existe solo en torno al sacrificio? Sí, el centro de la religión es el sacrificio. Ya, entonces la esencia del rito es La anomal- droga y sacrificio. ¿Estamos en lo correcto? Sí, está muy relacionado a la droga. Es que... Y solo somos capaces de Más- sacrificar más si el estamos sacrificio, drogados, pero porque siempre parece haber en torno al sacrificio un estado como de éxtasis, ¿o no? Totalmente. Y muy Y posiblemente... nunca mataríamos a alguien si no estuviéramos así. Muy posiblemente, como lo Ya, vimos pero, en el... pero en el fondo igual, en los sacrificios o en la religión en general, no todo el mundo está necesariamente drogado. No, pero está tiene su extasiado. Extasiado. Porque en el fondo Extasiado, en la pero weá sin- del, pero sin del- estupefaciente. no necesitáis estupefacientes para estar drogado. po. Queridos, Tenéis que tener un chamán que conozca el No he estado. ido a misa, no vi cómo te ponís cuando... No, no, Queridos, pero espera, cuando espera, cantáis el espera. aleluya. Esto es, solo, corrígeme. Yo creo que solo el chamán o el cura o el evangélico tiene que ser capaz de Bueno. transmitir, el estado de éxtasis De comunicación con lo sagrado. para que los demás ¿cómo se llama? Lo repliquen. Por eso se desmayan, No, ¿hay cachado pero cuando por dicen a- que se pero- desmayan mucha pero- gente? No, pero por algo existe el rito también, pues, porque en el fondo no necesitáis hacer que todo el mundo esté en un estado de éxtasis, sino que hacer suficientes actos simbólicos para que todos entendamos que estamos en la situación de lo sagrado, ¿cachai? Pero Oh. cuando no hay... o sea, No necesitáis cuando estado no hay eufórico. guerra, podía hacerlo con un chamán que replique, y cuando sí hay guerra necesitáis la sustancia. a ver, ¿Ah? vamos más simple y más pedagógico. Tal vez antes de los hongos que espontáneamente surgen en las heces del ganado que primero perseguimos como
presas y después domesticamos y teníamos como ganado encerrado, Y en algún etcétera. momento comimos ¿El nomás. cucumelo se ha datado? Así Sí. ¿existe Sí, hace cuánto está tiempo? datado. Es más o menos simultáneo a la revolución neolítica y la revolución ganadera. ¿Cómo está? ¿Se ¿Cómo puede europea. medir la edad de un hongo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo podemos saber si un hongo estaba ¿Está hace viejo? cuántos años? Pues, carbono 14. No, pero desarrolla. Pero, ¿cómo sabemos que había hongos antes que humanos, cierto? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Por carbono 14. Y también por esta estratigrafía. Podemos encontrar a Hay veces... residuos de hongos que datan de hace tanto. Esto es muy difícil de interpretarlo, pero en la estratigrafía no van a quedar realmente restos biológicos. No, po, Perfecto. es todo mineral. Tejidos. Está mineralizado. De manera que solamente quedan formas, siluetas de algún tipo de crustáceo, algún tipo de alga. Fósiles. Fósiles, perfecto. Obvio. Ahora, en el caso humano, nosotros somos ayer. De manera que todavía puede en el caso de los hongos, puede haber esporas. Y en el caso de otros vegetales, puede haber semillas. O, bueno, polen, semillas es lo mismo. Y se hacen estudios de polen y también se hacen estudios de esporas. Perfecto. Recuerda ahora nuestro tema, que es dioses y drogas. Hablemos de religiones. Yo creo que estamos muy Perfecto. lejos de la religión Sí, aún. no, yo creo que el tema del polen puede ser muy fascinante, pero iría volviendo al tema de las drogas y las religiones, porque otro día hacemos un podcast de polen. Para los fanáticos Hablemos del solo de polen. religiones ya. Ya, espérate. Entonces, primera religión, Ugbir Trosbis Borbis. ¿Bien? Ya, estamos en los Urbis. Primero, el primer dios, Sumeria, 4500 a.C. Ya, y que era un dios que venía a repartir esclavitud. Estamos de acuerdo. Sí, realmente eran dos. Después los egipcios. Realmente eran Que dos venía a dioses. repartir esclavitud. Eso es lo que yo Claro, entendí. como Está ustedes son, perfecto. usted, Pero si estoy era un bien. dios que asumíamos, que Ey, nosotros no te burles, inventamos no te y que burles, dijimos... sí. Sí. Digo, como nosotros dijimos, Esos son los apuntes que yo existe tomé. Dios y nosotros somos sus esclavos porque no hay otra explicación. Como... ¿Y por qué es el sometimiento? Y me encanta cuando que el ser ¿por humano qué es el sometimiento la respuesta como primera de la religión? porque los seres- Evolutivamente, nosotros no ¿Por qué somos. se manifiesta siempre en una especie como de contrato de sumisión? Evolutivamente, nosotros no somos depredadores, no tenemos ningún tipo de equipo innato para el consumo de carne. La carne, el consumo de carne, es una perversión realmente, en términos evolutivos. Nosotros no ¿Decís que tenemos. ¿Somos veganos naturales? Realmente ¿Vegetarianos? somos un tipo de vegetariano omnívoro. Podemos comer realmente carroña, ocasional. ocasionalmente. Como un muy vegetariano, ocasional. de vez en cuando un asadito de Somos insectos. flexitarianos. Somos realmente, biológicamente estamos equipados para ser flexitarianos. Mucha verdura, La pero weá un poco la de weá carroña. amarilla, ¿cachai? Como que somos, Flexitariano. somos amarillos, pero Dios Somos biológicamente, pura mediocridad. Dios pura amor. mediocridad. Pura mediocridad. Obviamente, si pensáis nosotros mismos, como tenemos que ser los esclavos de alguien, si no, no tiene sentido esta weá. Como Ahora, somos demasiado pencas como para ser creados como por los dioses que ¿Tú somos qué los- opináis- por tú- decisión, ¿Tú qué ¿cachai? opináis de Nadie esa nos frase de eligió. Cristian Barro que es muy religiosa, que es somos el universo experimentándose a sí mismo? ¿Qué opináis de esa frase? es súper cursi, Sí, súper yo- corny, yo- Yo iba a decir la misma palabra. Es ¿no? No, súper ya, pero si todos sabemos, cheesy. por eso, pero ¿qué Sí. opináis de lo que hay detrás de esa frase? ¿Crees que es verdad eso? ¿No? No, No. no. Ah, ya. No, ¿Y yo qué, creo es que la, y qué es la somos- conciencia dentro de la universal? ¿La conciencia humana tiene algún... o es una No. cosa atípica, aleatoria nomás? No lo podemos definir qué es conciencia. Ni siquiera hay modelos para tratar de explicar la conciencia. A mí me encanta eso, el hecho de que en verdad conciencia, que es como algo, no es una palabra tan común, pero en el fondo es como un fenómeno que tú decís, sí, la consciente, soy consciente de que estoy vivo, y conciencia no tiene una definición como ni biológica, ni No, filosófica. no hay. No sabemos ni dónde ocurre. Lo que llamamos ¿cachai? la reducción de biología a química a física no puede operar en conciencia. La conciencia es una cualidad o propiedad emergente. Es un tipo de organización de la materia tan sofisticado que no puede explicarse por su base material. La conciencia no sabemos muy bien lo que es. Y no hay Uy. explicación, no hay una explicación Bueno, yo realmente veo el fondo del vaso. suficiente.
o pertinente para conciencia. Pero si somos Ya, conscientes, segunda, somos conscientes de que somos... ¿Jesús tomaba vino? Según el antropólogo historiador Alegro, realmente tomaba droga, un tipo de hongo. ¿Ah, Es sí? que obvio, porque No, toda esta weá de caminar sobre el agua, de verdad, ¿qué onda? ¿Qué hiciste ayer? Caminé sobre el agua. No, pero en serio, ya, Pito, para la chacota. Pero puedes googlear Oye, Alegro. Para Mira, la chacota. puedes buscar Alegro, Cristo, droga. Ya, pero tomaba doble un L. tipo de hongo. Estoy armado de Google. Es ¿Y que de el dónde lo hongo, sacó? el hongo alucinógeno más Espérate, asequible, ¿cuál era el- Alegro, Alegro manontropo. Cristo, Cristo. drogas. Cristo. Él fue uno de los primeros arqueólogos y filólogos de Qumran, que es la documentación de... Esto está en revista Cáñamo, bacán. Ya, te dice todo. Es una gran fuente. Weón, revista Cáñamo es alucinante. Moisés, el dueño de revista Cáñamo. Yo pensaba que era el Moisés bíblico. Perdón, el ¿Cómo? dueño el fundador de Moisés, revista Cáñamo Moisés, se llama Moisés. Moisés. Yo también Moisés que- sin apellido, dije, Claro, yo dale. tuve un segundo expectante. Moisés, Moisés. íbamos a hablar de revista Caña. También era... ¿Es Jesucristo un personaje mítico surgido a partir de las alucinaciones de los primeros cristianos después de haber tomado sustancias psicoactivas? Ah, esa es la ¿Esconde tesis. el Nuevo Sí. Testamento un código secreto que identifica a Cristo con un hongo sagrado? Cristian Barros, que lata. ¿Viste la película El Gran Pez? Sí, o sea, sé de qué se trata, me la contó una ex novia. Todo lo que hay culiado, weón, te pasaste ya. No, realmente son matrimonios con divorcio. Sí, Sí, pero es bueno. El Gran Pez para mí es una película súper autobiográfica porque mi papá era un gran narrador, un gran como ciencia ficcionista, ¿cómo se dice eso? ¿Podrá ser un gran conversador de sobremesa? Absolutamente. Pero Ya. ¿cómo se llama el escritor de ciencia ficción? El narrador de ciencia ficción. ¿Tiene un nombre eso? No. ¿Millonario? Elon Musk. Un vendido. No. Yo no pienso eso de nada. Me Pero gusta bueno, mucho la al ciencia final, ficción. al final el problema es que yo creo que le pasa a todos los parientes o hijos de escritores es que se topan con un excelente mentiroso. Y por lo tanto les es muy difícil diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira en su relación con un padre que le gusta contar historias y que sabe que la mejor historia es evidentemente no verdadera, sino una historia. Eso Entonces, le pasaba a los discípulos de Jesús. ya, bien, a mí con Cristian Barros me pasa eso, que ahora que acabamos de toparnos con esta wea, me veo truncado y digo, por la cresta este weón igual algo era verdad. Algo. Igual pensé en los primeros Todo. en los primeros cristianos cuando tú decías eso, como que oye, dicen que caminó sobre el agua, es como puta, Aquí No, está no, explicado, el era un punto- hongo, estaban drogados. El punto más estaban fascinante... drogados no, los seguidores. querido mío, el punto más fascinante que Cristo es una alucinación colectiva, es una proyección grupal. Como la Me culebra cago de en el fuego. hoyo. Totalmente, es como... Como la es co- culebra de Es fuego. como Y el Cristo es básicamente, ¿has soñado con este hombre? ¿Te das cuenta de eso, no? Que- Eso Volviendo. eso es. ¿Has Volviendo. soñado con este hombre Los cuando discípulos- tomas este hongo? Los discípulos como paseando, como drogando a la gente. ¿Has soñado con esta persona? Bueno, y lo tengo dibujado acá, en verdad es un pañuelo con sudor, pero de otro weón que crucificaron a aquel. Otro tema, nada No, que yo ver. me niego como me niego a creer eso de Cristo. Cristo existió. Hay registro histórico. No, Cristo no existe, no hay registro histórico. Hay registro, pero no hay registro de los romanos que dicen No, como. no. Es muy mula esa weá, Pero todos no dicen. es mula eso, pero No, según querido yo mío, es verdad, ¿o no? ¿me puedes Hay dar- como 3 registros. Como... No. Pero son. ¿Qué es la Biblia? ¿Me puedes dar realmente un minuto de tu vida? Entonces suena el como único- que van a evangelizar. El único... Eso no, sonó como una es frase como mormona, como los Sí. güeyes que te Yo tocan la sentí- puerta. Es que, Hola, buenos ¿y días. por qué se desabrochó el cinturón para decir eso? weón? No. El Voy a dar qué un loquito. minuto de su Querido vida amigo, el único para documento... hablar de nuestro amigo. El único documento de existencia forense, clínica, de los evangelios, podemos decir de una fuente más o menos contemporánea a Cristo que no lo es el manuscrito Rylands, que es un papiro, ni siquiera es un papiro, es un retazo de un papiro que no es más grande que una tarjeta de crédito y que solamente se pueden leer las letras alfa.
Me estáis weyando. Sí, eso es. Toda la prueba de Jesús Eso es es toda- alfa. Pero no hay un Toda la- registro romano. ya, No, pues, no hay pero nada de ¿Qué es eso. la Biblia, weón? Pero déjame explicar. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pero vamos de nuevo, déjame explicar. No, estoy hasta el pico. Volvamos El a los único sumerios. testimonio, testimonio Tú serías supuestamente. el peor profesor de colegio. Te juro, sembraría ahí el caos. Dame 15 segundos de tu vida. Eres como el guasón, weón. Dame 15 ¿Y qué va a entrar en la prueba de hoy día? Además, como el hilo rojo. Como... No sé, por eso ahora entiendo. Cristian Barros tiene una manera muy singular de evaluar las pruebas de su estudiante. Ya. Oye, ya, pero drástico. volvamos. Vamos al hilo rojo. Ya. Los romanos, entonces Perfecta. nunca dijeron Cristo o Jesús o lo que Volviendo, sea. El Nazareno. dame 15 segundos. La supuesta evidencia exterior a los evangelios, consenso académico, fueron escritos alrededor del 150 después de Cristo. El documento, las cartas de Pablo, O sea que nadie conoció a Jesús. Nadie que escribió la Biblia era del año, el apóstol. querido mío, del año 0 al año 100 no hay evidencia de nada de Cristo, nada. El mayor historiador judío de la época, que se llama Flavio Josefo, que escribía desde un lugar muy privilegiado, que era Alejandría, donde estaba la mayor librería, la mayor biblioteca del mundo, registró, él nació, Esa biblioteca, ¿de qué fecha es, Alejandría? es de la época tolemaica, alrededor del 350 antes de Cristo. Ah, pero había mucha escritura, mucho todo antes de Cristo. Evidentemente, Cristo es ayer. Había algo antes de Cristo. No, pero digo como que La había- civilización era vieja. Es como ya había habido muchas civilizaciones. cuando el supuesto Cristo bíblico existió, las pirámides ya tenían más de 3.500 años. No, pues, pero dijiste, lo primero es 4.500 antes de Cristo. Eso es Sumer es 4.500 antes Ya, de Cristo. perfecto. Y Ahí las empezamos. pirámides son 3.500 antes de Pero ahí Cristo. partimos con la escritura. Sí, Ahí comienza toda la wea. Escritura es igual historia, civilización es igual ciudad. Ya, perfecto. Entonces, ¿Correcto? Vida humana. Drogas 4.500 antes de Cristo. Volvamos a Cristo y las drogas. Para que no nos Por perdamos. Cristo Sí, y las no, drogas. Y su registro de que no hay. No, yo creo que... No hay registro histórico ni arqueológico de Cristo. Yo fui a la tumba de San Pedro. No. Más mula. Es como, Nazaret no existía. No, Nazaret fue creada ex profeso por los emperadores bizantinos. es un no ex- teatro. Nazaret no existía. Es un prop teatral creado después de Como Disney. totalmente No, es un pero Disney. espérate. Disney de los ¿Qué católicos. pasa? Nazaret no existió. ¿Qué pasa si antropólogos del futuro se topan con Corea del Norte? Bueno, Entonces- Corea del Norte existe. Yo soy soldado de Corea del Norte. No, ya No, no yo, quiero. no, yo, No, yo quiero defiendo preguntar. absolutamente Es que el no, régimen porque de si no, Corea ¿sabes del qué? Mira, Norte. sé que todo este capítulo culiado. No, es que es el régimen más tratando de hablar de edgy. una weá y en verdad no se puede contigo, Cristian Barros, porque se desvía la conversación. No, yo soy el que menos digresiones. No porque lo produce. digáis así hace que tengas razón. Mira, Ya. De hecho, soldado de quiero volver Corea a del Cristo. Hongos Quiero volver a Cristo y y las Jesús. drogas. Hongos y Jesús. Hongos y Jesús. Yo soy Chela y soldado de Jesús. Corea del Norte. Igual ¿Qué wea con el vino? Porque su primer conjuro, vino, sí. Su el primer milagro, conjuro su fue, primer, falta copete, aquí ¿por yo qué es el vino? pásenme agua. ¿Tiene El, sí, totalmente. una razón? A ver, dale. Según Plutarco, que es un historiador helenístico como del siglo II, Eso es, ya. Plutarco, en un pequeño ensayo que se llama ¿En qué creen los judíos?, identifica al dios de los judíos con Baco. Perfecto. Es una relación un poco extravagante entre Baco, Dionisos y Yahvé. Perfecto. Qué raro. Es extraño. Solo Plutarco ha comparado a Dionisos con Cristo Yahvé, o no con Dios? Yahvé, con el Yahvé, dios bíblico. Con Yah. Eh, Yah Rastafari. Yahweh, realmente. Es el Mati nombre Yahu. bíblico. Yahweh. Los griegos tendían a identificar a Yahweh, al dios bíblico del Antiguo Testamento, con Baco, con Saturno, o bien con un dios muy poco simpático. Realmente no es un dios, es un titán demoníaco que se llama Tifón, o Tifón, que lucha contra Zeus, que es la serpiente primordial. Los titanes. Espérate, ¿Cronos era un titán? Cronos era... Estos eran los Cronos papás creó de- titanos. de Cronos creó titanes. Pero nos estamos yendo del tema. Ya, sí, por favor. Perfecto.
Vamos a Cristo y los hongos, Cristo y, los las drogas. griegos, ¿con Y qué se hoy día drogaban? íbamos a hablar de la India, pero era. Es que la India es muy, o sea, es importantísimo en Pero todas las volvamos a- relaciones entre Volvamos drogas a y Cristo y las drogas. Puta la wea, es que vamos a tener que grabar más El capítulos. evangelio. Este podcast nunca va a terminar. No, quizás. es el No. podcast infinito. El evangelio, el cuarto evangelio, que es el Es lo evangelio más de. antiguo. Es el evangelio de San Juan, es un plagio de las vacantes de Eurípides. No. Sí. Esto es de Oye. la mamá de. No, si la contaste esta. Las vacantes de Eurípides, que el weón que llega a espiar y lo pillan Es el dios espiando, oculto. Eso es Penteo realmente. Pero lo pillan espiando y lo hacen cagar. De Y se lo nuevo, comen y su mamá se lo come. homofagia, que es no es comer gays, sino realmente comer carne cruda, es sin H, homofagia. Porque siempre Esto lo terminamos contaste en el hablando de campeón. Es que canibalismo. este weón le gusta. ¿Le gusta el tema del canibalismo? No, el tema Es que- es en que la mamá en verdad hace una weá que no debería. Esa weá que Cristian Pero Barro que engancha con vuelve el fármacos Fármaco. y vuelve sacrificio. El rito primitivo de Dionisos era la homofagia, era el consumo canibalístico de una persona torturada. Oye, y... Querida Segura- comunidad, tenemos que desafortunadamente vamos a tener que postergar esta conversación para una segunda edición. Segunda Yo creo parte, que para sí. la segunda parte de este programa, porque desafortunadamente tenemos que Las iglesias despedirnos. cristianas están funándonos en este momento. Sí, No, ya tenemos les una encantó, hueste si de hace- evangélicos que están tirando piedras con el Claro. niño que dice: Weón. yo no fui O sea, criado, yo no he espérate. nacido. Yo no de un vengo mono". de ningún No, modo. no, no, ningún monito. No, pero espérate. Hoy hace- aprendimos que venimos de los monos. Hace mucho tiempo que nadie le da tanta pelota a la Iglesia Católica, perdona que te diga. Nosotros hablamos Querida mucho de comunidad, la le No, yo me agradecemos siento, yo me siento profundamente. un católico cultural, por cierto. iglesia. Sí, yo también, por Sí, no ser hay soy problema. católico. No hay problema. Está todo bien. Cristian Mateo Barros, Juan Cristóbal Morel, muchas gracias por contribuir al desarrollo de este Brindis por eso. proyecto. Estoy muy orgulloso yo también de ser parte de esta aventura, Comunidad de esta aventura. de esta aventura que es tan innovadora, tan educativa. Tan abracadabrante. No, ahí te carrilaste, yo no te, No, puedo, no. no te puedo acompañar en ese camino, Cristian. No, Barros, es un, porque es un adjetivo pertinente. tú Abracadabrante. eres mucho más que eso. Yo leí tus libros. Abracadabrante es cuando. Leí una crítica de tus libros que lo tenemos que hablar en otro capítulo, que es lo más entretenido, lo más real Cuando- con el pito. cuando- ¿Ah? Ah, no. ¿Te acordáis que yo te mostré una crítica que le hicieron a un libro de Cristian Barro que era muy divertida, Sí. que era muy elogiosa, pero también al mismo tiempo decía, ya, es como si es la weá, no sé qué, puros piropos, pero en verdad no se puede leer de corrido, ¿cachai? Porque el nivel de palabras complicadas es muy alto. Ya, puede ser. Puede ser. Abracadabrante. Abracadabrante es un gran adjetivo. Lo inventaste tú ahora. No, muy viejo. Debe ser del. debe Sumer. ser- no, el Renacimiento. Era típico en Sumeria. Pero si quieres Oye, busca va- ¿Con abracadabrante. qué se drogaba Da Vinci? En la época ¿Qué va a es ser- la absenta? Creo que otro capítulo también. Es el ajenjo, querido mío. Sí, ¿qué es el ajenjo? Bueno, Es un tipo de arbusto, es un abrojo. Porque yo he probado distintos tipos de ajenjo, parece, pero me ha causado distintos tipos. Bueno, otro tema para otro día. Querida comunidad, agradecemos profundamente su sintonía, su participación de este podcast. Agradecemos cuando nos comparten, cuando le ponen me gusta, cuando se suscriben. Y también queremos agradecer profundamente la generosidad de nuestros auspiciadores Chevrolet y ANSA y Enel. Esperamos verlos en un próximo episodio de Drogas Primitivas, una pequeña incursión en el mundo histórico de el consumo de sustancias y el desarrollo de las civilizaciones de la mano de dos aventureros, los arquetipos de que dieron forma a personajes como Indiana Jones, Cristian Barros y Juan Cristóbal Morel. Nos vemos en una próxima edición de Drogas Primitivas.